Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 5. Esos puentes queman. Resumen. Subaru desde la perspectiva de Julius. Nota del autor. En el pasado, mientras estaban en el campamento de Anastasia, durante un evento de la empresa, Subaru y Julius tienen una conversación incómoda. Texto del capítulo. Capital Real / finca de Anastasia / hace 8 años / 2 años después del lanzamiento de Subaru. El problema es que Julius no había pensado en Subaru Natsuki desde hacía mucho tiempo. Bueno, eso no es del todo cierto, simplemente no se habían visto desde el incidente y Anastasia hacía todo lo posible por mantenerlos separados. Es difícil no pensar en alguien cuando prácticamente luchaban codo con codo y se habían convertido en amigos. Además, un cuadro de Subaru Natsuki, encargado por Anastasia, estaba justo al lado de su habitación. Julius no sabía si su dama hacía esto para recordarle exactamente lo que había hecho o si era mera coincidencia. Respiró hondo mientras sus ojos vagaban por la finca Osen. Bueno, la finca Osen en Lugúnica, su dama tenía una en Karagari. Los caminos de Julius y Subaru habían dado un giro brusco. Julius había sido despojado de sus privilegios de caballero, pero esto equivalía a una reprimenda. Algo que no merecía. Julius había seguido sirviendo a su dama como mercenario, como correspondía a su legítimo deber, y Subaru había seguido haciendo todo lo que alguien como él podía hacer. A pesar de estar en el mismo bando, Julius evitaba a Subaru como a la peste, y le gustaba pensar que Subaru hacía lo mismo. Pronto dejó de aparecer con Anastasia cada vez que ella regresaba de sus deberes que no requerían su presencia. Subaru, como si finalmente hubiera captado la indirecta de que no era bienvenido en la vida de Julius, y simplemente había dejado de aparecer por completo en la finca Osen, principalmente para estar con el grupo durante las discusiones electorales. Así era como a Julius le gustaba. No necesitaba que le recordaran cómo golpeó a Subaru casi hasta la muerte. Pero la verdadera razón por la que no quería Subaru en la finca era algo que dudaba en admitir incluso ante sí mismo, y era simple. Julius lo había logrado, se había salido con la suya prácticamente en todo y solo había recibido un pequeño castigo. La destitución de su título de caballero, si de hecho lo hubiera estrangulado y asesinado ese día antes de su liberación, antes de que los recuerdos comenzaran a regresar, si el regreso de los recuerdos hubiera ocurrido incluso un segundo después de él, Julius habría matado a Subaru y esa idea no le sentó bien. Bueno, no merecía mucho de Subaru, él era un pedazo de mierda humana. Entonces escuchó la noticia. Era esta mañana. Según Anastasia, Subaru aparentemente había triunfado, o algo así. Su esposa se había desmayado y tuvieron que sacarla en brazos tras revisar unos papeles en su escritorio sobre las elecciones. Julius sabía que esto significaba una cosa. El grupo había perdido y Subaru se había beneficiado de quienquiera que hubiera sido elegido. Quizás se negaba a admitir que, técnicamente, Subaru también estaba en las elecciones. Después de que Anastasia recuperó la conciencia, hacía apenas una hora, le imploró que fuera a hablar con Subaru para aclarar sus asuntos antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué pasa si lo arruino? No lo harás. Y si lo haces, puedes simplemente disculparte. De hecho, todavía no te has disculpado y no queda bien que sigas enfurruñada en tu habitación y en las reuniones sin contar lo que hiciste. Lo mínimo que puedes hacer es disculparte. Porque me parece que lo extrañas y lo sientes. Y tal vez él también te extrañe, aunque no le pediría que cumpliera con lo último. Julius se estremeció al recordar su conversación. Se siente inusualmente nervioso cuando llega la noche del miércoles. Claro, cualquiera de las reuniones anteriores del campamento, que solo fue posible porque seguían siendo unos cabrones por torturar o echar por la borda a Subaru. Cada vez que asistía a fiestas como esta, corría el riesgo razonable de encontrarse con el Subaru, pero siempre evitaba las que garantizaban la presencia de Natsuki Subaru / Subaru Natsuki, como cumpleaños, inauguraciones de casas o fiestas de celebración donde Subaru era el maldito invitado de honor. Cuando había maldecido tanto Julius, todo el incidente cambió a todos, quizá para mal, pero los imbéciles se reconfortan mutuamente.
Quizá por eso todos los grupos eran amigos. Excepto el grupo de Melia, prácticamente habían desaparecido de Subaru, pero Subaru ahora era técnicamente miembro de su grupo de mujeres. No sabía si Anastasia le había ofrecido ese puesto para evitar las consecuencias del incidente que los golpeaba a todos, por muy fuertes que fueran, o si era porque realmente sentía lástima por Subaru. Curiosamente, el evento se celebra en la finca Krusty. Se supone que es para celebrar lo que le haya pasado a Subaru. Julius se siente como si hubiera estado escondido bajo una roca por alguna razón, aunque no logra identificarla. Cuando Subaru llega montado en Patrache con gran fanfarria, con Felt siguiéndolo de cerca, una vez que se baja de Patrache y le lanza su queja sobre los vestidos formales, Subaru intenta mantener la distancia con todos. Pero Subaru lo ve en la niebla de invitados charlando y conversando. «Hace tanto que no te veo», exclama Subaru con un tono inesperadamente alegre mientras camina hacia él. Felt nunca se apartó de su lado. Julius parece haber visto a una bruja sectaria. No es que a nadie más se le note, pero Julius siente que Subaru huele sangre en el agua, y la leve apertura de sus ojos, la palidez de su piel, la forma en que retrocede un paso, como si se escondiera detrás de alguien, siente a Felt, quien de alguna manera se acercó sigilosamente a él y lo empujó sutilmente hacia Subaru. Con la ayuda del dragón, los dos se habían convertido en un dúo. Es una canción y un baile familiar para ambos. Hasta que deja de serlo. Los delgados labios exangües de Subaru se curvan en una sonrisa, y aunque sus ojos aún muestran miedo, hay algo calculador en ellos. «Julius», dice, y aunque su voz está llena de calidez, no se refleja en sus ojos. Subaru había visto buena actuación, había luchado contra cultistas de brujas infiltrados y contra Capella una vez. «Lo lograste. Me sorprende que hayas venido. No has estado muy sociable últimamente». Subaru abre los brazos, como para darle la bienvenida, aunque esa fría apatía calculadora aún se refleja en sus ojos, para gran incomodidad de Julius. «Voy a refrescarme, podemos encontrarnos en algún lugar más privado, aunque dudo que sea así, ya que Felt sabe dónde encontrarme en todo momento, ¿no?», comenta Subaru mientras el ex ladrón solo puede dejar escapar una mirada bastante halagada. 2 horas después, están prácticamente solos, las fiestas siguen en marcha. Julius siente que se está perdiendo algo que todos, o casi todos, saben. Subaru está apoyado en una de las sillas del balcón interior. ¿Dónde está Felt? No la ve, pero Julius tiene la extraña sensación de que el ladrón está cerca, escuchando. «No esperaba verte aquí esta noche, Julius», dice Subaru con cuidado, mientras empieza a comer con cuidado del plato que sostiene. Está de espaldas a Julius y su plato descansa sobre el gran balcón, y hay tensión en sus hombros. Subaru se ha ensanchado. No tanto como Julius, que es un caballero, después de todo, pero definitivamente como si entrenara. Si te preguntas dónde está Felt, creo que todavía anda por aquí, o quizás no. Odia estas fiestas, puede que antes no estuviera de acuerdo con eso, pero ahora, lo entiendo. Subaru empieza, y su tono cambia suavemente al humor mientras guía la conversación. Hay 4 platos, así que si necesitas inventar una emergencia para irte temprano, puedes empezar ahora. Felt se emociona cada vez que salimos de estos eventos. Tal como están las cosas, mi agenda con ella tendrá que acortarse, así que está deseando pasar el mayor tiempo posible conmigo. Luego se gira hacia Julius, deja su plato y se enfrenta al caballero de cabello púrpura. «Anastasia te arrastró hasta aquí, ¿no?». Julius solo puede asentir en silencio. Hay un tono de disculpa en su voz que Julius conoce bien, pero nada del tartamudeo y temblor habituales tras su liberación del calabozo. Probablemente algo bueno. Si temblara tanto como antes, toda esa porcelana fina y cara se convertiría en sal en sus manos. Julius coloca su propio plato lentamente en una mesita cercana, meticulosamente, como si lo colocaba bien, también encontraría las palabras adecuadas. El mantel es grueso, color crema, con un bonito e inofensivo bordado en los bordes. «¿Puedo irme?», dice Julius, incómodo. «Si quieres que», Subaru se encoge de hombros, su mirada aún penetrante en el alma de Julius. «¿Quieres?». Coloca su plato junto a Julius. El plato de Subaru ya está vacío. Lo colocaron con el mismo cuidado que el de Julius.
No, lo sé, admite finalmente. Subaru ha dado una vuelta completa alrededor de la mesa y el balcón. Está de pie a la cabecera. Julius está justo enfrente de él. La piel de Subaru, con cicatrices, queda perfectamente oculta por el uniforme que lleva. Lleva las uñas pulcramente recortadas. No hay rastro de las quemaduras ni de las uñas arrancadas que solía limpiar durante la tortura. El brillo de su rostro terso se refleja en las lámparas de aceite. Parece tranquilo y sereno de una manera que Subaru nunca ha. ¿Por qué viniste aquí, Julius? Pregunta Subaru en voz baja, ladeando la cabeza para sacar a Julius de sus pensamientos. Subaru le había hecho eso muchas veces, pero ahora, hay algo tras sus ojos. Algo frío y hambriento, y Julius se estremece al pensar que quizás él y Félix lo pusieron ahí. También hay algo de soledad, miedo y apatía. Anastasia dijo que tenías una gran noticia por delante, que nos habías invitado y que era importante y griega. Nunca has venido, lo interrumpe Subaru. ¿Alguna novedad? Y tú tampoco viniste a ninguno de mis eventos, replica Julius débilmente. Solo discutía por discutir, para demostrarle algo a su ego herido. Es porque no quería verte, Julius. Supuse que sentías lo mismo. Y así, Subaru dice lo que Julius temía, pero no quería admitir que una parte de él sabía. Después de todo, había una razón por la que nunca había sido él quien rompiera su silencio. Era demasiado cobarde. Subaru mira directamente a Julius, tranquilo, sereno y completamente inamovible. No sabe qué decir. No sabe ni por dónde empezar a desenredar el complejo lío de emociones que siente en el pecho. Julius quiere estar enojado con Subaru, lo cual sería totalmente injusto, con su mujer por hacerle pasar por esto, por convencerlo de que era una buena idea. Quería disculparme, dice Julius finalmente, porque al menos esto puede hacerlo. Es lo que su mujer le dijo que hiciera. Tampoco importan las palabras después del infierno por el que le hizo pasar a Subaru. «Qué bien», dice Subaru con el mismo tono cortés y vacío, su mirada pasando de calculadora a una mirada de apatía sola. «Gracias. Ahora vete a la mierda», no dice, pero Julius lo lee en él de todos modos. En sus ojos, en las arrugas de su rostro y en la creciente tensión de su cuerpo. «Casi lo logro, ¿sabes?», dice Subaru, en el silencio donde solo se oye la fiesta de abajo. «Es totalmente cierto, la verdad. Lo logré. Hacerlo. Intenté suicidarme, varias veces en la mazmorra y después durante un buen rato, pero fue imposible. Con Félix cerca, Subaru se queda dormido, aunque Julius sabe que su antiguo amigo oculta algo, aunque no es que Julius tenga intención de insistir. La noticia de que Subaru intentó suicidarse no una, sino varias veces, sigue grabándose en su cerebro. Subaru se encoge de hombros de nuevo y una sonrisa incómoda se dibuja en su boca. Nadie lo sabe, aparte de Felt y Otto. No sé por qué creo que, francamente, mereces oír esto, pero, quizás solo debería poner las cosas en perspectiva para que veas cuánto me han hecho daño tú y, sobre todo, Félix. Hay un silencio, y luego. Quítate de mi vista, Julius. Julio obedece. Poco después se entera de que Subaru ganó las elecciones por una mayoría aplastante. Capítulo 6. Recuerdos ardientes. Resumen. Subaru y Otto se desestresan un poco después del duro trabajo y cometen un pequeño incendio. Nota del autor. Capítulo corto sobre Subaru y Otto cometiendo incendio. Texto del capítulo. Royal Capital hace 6 años. No es que Subaru no confíe en que sus subordinados hagan su trabajo. Bueno, confía en algunos. La nobleza es un 50-50. Eso se dice a sí mismo mientras revisa los archivos y papeles por cuarta vez esa noche, muchas horas después de que el personal de servicio diurno ya se hubiera marchado. Sus sirvientes nocturnos ya le han traído la cena y Subaru, sentado en su oficina, todavía bien vestido pero exhausto, revisa los informes de impuestos de este año. Ser rey implica un 5% de acción, un 15% de ver gente y hablar, y un 80% de papeleo. También tiene otro juego de papeles con los nombres e información de la nobleza y los comerciantes prominentes del país, así como de sus familias. Revisa el expediente de Anastasia y empieza a hojearlo antes de dejarlo con cuidado en una pila.
Junto a él hay una nota verde que dice no despedido. Junto a él hay una pila de papeles con una nota roja que dice a desvincular. Subaru se había asegurado de que varios funcionarios inspeccionaran cada empresa y grupo mercantil del reino, desmantelándolos por completo, buscando corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero. 39 comerciantes prominentes ya habían sido despedidos y 2 compañías habían sido desmanteladas, como lo expresaría el expresidente estadounidense Teddy Roosevelt. Subaru finalmente se convence de dejar de pensar en las hojas de cálculo y luego pasa un rato parpadeando en la repentina oscuridad de su oficina, dándose cuenta de que había estado trabajando casi a oscuras mientras el sol comenzaba a ponerse. La única luz era la de las velas a su lado. Se aprieta el puente de la nariz, ahuyentando el dolor de cabeza, y suspira profundamente. Debería dar por terminada la noche, ir a su habitación, donde Felt probablemente lo esté esperando o ya esté de camino. Por mucho que a Subaru le gustaría pasar tiempo con su esposa, o consorte regente, como la llaman, solo hay una cosa que necesita terminar antes de poder descansar de verdad. La puerta de su oficina no se abre con gracia, porque la discreción nunca ha sido propia de Otto. Aunque casi nadie parece fijarse en él, lo cual lo hace útil cuando Subaru lo encarga investigar la corrupción entre la nobleza y en el departamento financiero, Subaru ha memorizado exactamente cómo entra a su oficina. Otto se sentía inseguro en el fondo de su ser por lo poco que la gente solía prestarle atención a él, a sus deseos o necesidades. Subaru le permitía, por eso, abrir la puerta de par en par, de forma dramática. El hombre mayor, y su mejor amigo de toda la vida, 3 años mayor que él, entra. Sus delgadas líneas se iluminan desde el pasillo. ¿Me necesitabas, tu señor? Pregunta Otto levantando las cejas mientras esboza una suave sonrisa y hace una reverencia. En privado, Otto me llama principalmente por mi nombre, amigo, responde Subaru con una voz grave y áspera. La voz de Subaru se había vuelto cada vez más áspera con los años. La tortura lo había ido afectando a medida que su cuerpo se debilitaba con la edad, incluso estando en la flor de la vida. Subaru presentía que, para cuando llegara a los 30, las palabras que salían de su garganta sonarían dolorosas o algo así, y tendría que hablar menos. Solo podía agradecerle a Félix por su cuerpo, que estaba en ruinas, y a su puerta inestable. Sí, dice Subaru con picardía mientras su mente se desvía hacia lo que quería preguntarle a Otto, te llamé para algo. ¿Qué te parece si cometemos un incendio fuera de lo común? Pregunta Subaru con una pequeña sonrisa, a lo que Otto solo puede levantar una ceja. ¿Dónde exactamente quieres provocar el incendio? Pregunta Otto, todavía un poco sorprendido. La finca de Félix quedó abandonada hace un mes. Desde que lo encarcelaron, nadie se molestó en cuidar su antigua mansión. Quiero quemarla para calmar la ira que me queda. Además, hace tiempo que no nos conectamos, dijo Subaru mientras cerraba los ojos y respiraba hondo. Se levantó lentamente y caminó junto a Otto mientras este lo acompañaba hacia la puerta, aunque lo miró con preocupación. No te preocupes, seguro que Frederica puede compartir contigo una noche, dijo Subaru con voz seca, lo que hizo que Otto tartamudeara y se sonrojara un poco. ¿O cómo, crees que no os oigo cuando folláis? Pero, por favor, que sea en vuestras habitaciones, no en la de tu agente ni en su despacho. Fel ya me ha hecho llegar sus quejas y no me gusta que mi consorte regente está enfadada, señala Subaru mientras Otto sigue farfullando un poco mientras Subaru le da una palmadita en el hombro. Además, al menos cuando Felt y yo lo hacemos, tenemos la decencia de hacerlo de noche, cuando la mayoría del personal duerme. Subaru guía a Otto a los establos. Llegan a la finca de Félix con bidones de alcohol inflamable y botellas de vino para encender bombas Molotov. Otto viaja junto a Subaru, quien acaricia suavemente a Patrache bajo la barbilla con la mano mientras ella emite un sonido reconfortante que suena parecido a un ronroneo. Bueno, lo más parecido a un ronroneo que un reptil como ella puede emitir. Subaru se baja de su montura con una bolsa de materiales inflamables y provisiones para usar mientras Otto se baja de su dragón terrestre. Ambos emprenden su camino por los senderos boscosos hacia la finca abandonada de Félix. Subaru recuerda brevemente su relación con Félix, mientras su mente se distrae, mira a Otto, quien le lanza una mirada reconfortante. Subaru ni siquiera necesitaba un mapa.
El camino a la finca estaba grabado en su memoria para siempre, en su piel. Subaru, distraídamente, se tocaba los bordes de la cicatriz de la mejilla. Otto llevaba bien sus cicatrices, no tan mal como las de Subaru, aunque su presencia le resultaba un extraño consuelo. Otto se sentía seguro al tomar la iniciativa en esta caminata, como si dijera, ¿qué vas a hacer? Subaru tiene una actitud similar en cuanto a cómo trata a la gente que mira su rostro lleno de cicatrices y brazos destrozados, bueno, aquellos lo suficientemente audaces como para ganarse la ira de su rey y de la población en general. Otto, por otro lado, no odia sus cicatrices ni su cabello como Subaru odia sus canas. La mayoría de las veces simplemente, olvida que están ahí. Especialmente desde que dejó de disimularlas. Otto está tan acostumbrado a que la gente se fije en ellos, que sus ojos pasen por alto las imperfecciones, incluida la totalidad de su ser, que a veces todavía lo toma por sorpresa cuando la gente lo mira. Porque, bueno, Otto tiene un aspecto muy simple, tal vez no para Subaru, pero para los estándares de Lugúnica, Otto lo es, así que la gente lo pasa por alto. Llegan a la finca, a la mansión. Está bien. Él está bien. Todo está bien. ¿Otto quiere honores?, pregunta Subaru, y Otto asiente mientras toma un cóctel molotov encendido. La botella de vino, con un paño empapado en alcohol, se enciende y la lanza directamente a la finca. La botella se estrella contra una de las ventanas y provoca el primer incendio. Subaru intenta lanzar una botella al segundo piso, fallando 2 veces y consiguiéndolo en la tercera, mientras Otto se concentra en incendiar el primer piso. Podría haber usado un espíritu para incendiar el edificio, pero esto fue mucho más satisfactorio. El edificio pronto quedó completamente envuelto en llamas mientras Subaru, sentado en el césped verde, observaba cómo crecía el fuego. Otto lanzó un último cóctel molotov antes de sentarse junto a Subaru y observar cómo el fuego parpadeaba y rugía mientras la finca, la mansión, como quieran llamarla, se convertía en una llamarada. Subaru siente como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, sintiendo que el aire se le escapa de los pulmones casi a su pesar. No sabe cuánto tiempo permanece quieto, mirando cómo el fuego crece con Otto. Crutch observa desde su ventana en camisón como la finca Argyll arde en llamas. Las llamas danzan evocadoras en la oscuridad. La finca está a solo unos cientos de metros de ella, separada solo por un seto. Crutch observa junto al fuego cómo la finca se reduce a cenizas. Podría denunciarlo, pero no lo hace. Crutch tiene una idea bastante clara de quién la incendió. Cuando más tarde se informa que se desconoce el culpable del incendio de la finca de Argyll, Crutch solo puede